Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a este quinto webinar organizado por Hotel City. Para los que no me conocen, mi nombre es Adela y fui una de las tutoras de la primera promoción de Hotel City. Esta semana nos adentramos en el mundo de las finanzas, pero el funcionamiento de este webinar va a ser un poquito distinto del resto. En vez de dejar todas las preguntas para el final, a medida que Enrique vaya acabando un tema, le iré trasladando dichas preguntas y así no se nos acumulan todas para el final. Por favor, os agradecería que pusierais la cámara para que nos pudiéramos conocer todos. Sin más dilación, doy paso a Enrique. Hola, Enrique. Sí, hola Adela, hola al resto. Espero que estéis bien, ¿no? Y sanos con la que está cayendo con el COVID-19. Gracias por asistir. Voy a compartir mi pantalla porque la idea es usar Excel. Hemos recibido feedback de los alumnos que habéis hecho el curso y son un poco los temas que vamos a tratar, pero dándole un poco un enfoque práctico a través del uso de la hoja de Excel. Entiendo que veis todos la pantalla que estoy compartiendo. El feedback que hemos recibido trataba varios aspectos. Por una parte, trataba de un tema de decisiones de inversión, clarificar un poco conceptos como el periodo de retorno, el TIR, la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Y luego también comentabais dudas sobre los dos ejemplos que poníamos del coste anual equivalente que había en el módulo respecto a usar una furgoneta usada o comprar una nueva, o un vehículo usado nuevo, y luego entre alquilar y comprar. También vamos a ver cómo se hace el análisis de, digamos, hacer la variación de los ingresos por volumen y por precio. Esto se puede hacer tanto en ingresos como en beneficio. Al final hay la variación que se produce en los 2 años puede deberse a volumen porque hemos incrementado el número de habitaciones vendidas o porque hemos incrementado o disminuido el precio medio de las habitaciones. Y luego también hay un tema de balance que nos habéis preguntado, que cuáles son las partidas que debemos ver más a fondo en un balance. Hay un tema que vamos a empezar con él que sugirió Bernat y que viene un poco a colación con lo que estamos viviendo, ¿no? Los hoteles, iba a decir en España, pero prácticamente en todo el mundo, nosotros tenemos hoteles en distintas partes del mundo, están todos cerrados y siempre hay una decisión, ¿no? Que es decir, oye, ¿cuándo abro y cómo abro? Entonces, esto viene a colación del análisis del break-even point que incluimos también en las píldoras. Entonces, partimos de una cuenta de resultados. Es interesante que veáis a la cuenta de resultados mes a mes, ¿vale? ¿Por qué digo mes a mes? Y que sea normalizada. Recordar, en el módulo hicimos muchísimo hincapié en normalizar la cuenta de resultados. ¿Qué es normalizarla? Si tengo resultados atípicos, por ejemplo, tuve un despido en el mes de marzo que no es recurrente, lo tengo que excluir para entender muy bien la estructura de costes y al final cuánto de los ingresos que realizo se me van a traducir en resultado neto. Aquí tenéis una cuenta de resultados muy sencilla, con ingresos, materias primas, mercaderías, gastos de personal, otros gastos, energía. Tenemos GOP, que es la medida del beneficio que en un hotel el comité ejecutivo maneja. Y luego, por debajo del GOP, hemos puesto solo management fees, alquileres, pólizas de seguro.
EBITDA y luego la reserva de FF&E de reparaciones y luego el ENOPI. Bueno, pues lo primero que debemos de hacer es diferenciar en todos los costes que tenemos en la empresa cuáles son fijos y cuáles son variables. Acordaros que los costes variables, hay costes variables que vienen influenciados por el volumen, es decir, yo incremento el número de habitaciones que vendo y me va a incrementar el coste variable, pero hay otros que van por precio. Pues, por ejemplo, si yo vendo las mismas habitaciones, pero a un precio más alto, el management fee me va a incrementar, porque el management fee, el básico, va en función de los ingresos. Entonces, una vez tengamos esto claro, ¿qué fórmula he usado? Es una fórmula muy sencilla. Ya os digo, perdonar, mi teclado está en inglés, pero las fórmulas son prácticamente las mismas, si no yo os las traslado. Ya veréis que es en los 12 meses decir, oye, gasto de personal, ¿cuál es el gasto de personal mínimo? En este caso uso la fórmula máxima porque son en negativo, pero ¿cuál es el gasto de personal mínimo? Daros cuenta que está de enero a marzo cerrado el hotel y también de noviembre a diciembre, con lo cual el gasto fijo lo tendré que mantener en los meses que estoy cerrado y el gasto variable y fijo estará en los meses que estoy abierto también. Con esta fórmula voy sacando los costes variables. Yo he cogido el mínimo de cada mes, que veis que aquí en los alquileres son 100.000 y los he multiplicado por 12 porque es 100.000 por cada uno de los 12 meses del año. Eso lo he hecho con todos. Con la energía también. La energía varía, pero veo que a lo mejor, yo que sé, tengo un generador encendido cuando el hotel está apagado o tengo siempre un mínimo de energía. Lo mismo con todas las partidas. Luego, el resto de los gastos, tengo que ver qué gastos están influenciados por el número de unidades vendidas. Si es un restaurante será el número de cubiertos, si es un hotel o el departamento de habitaciones será el número de habitaciones vendidas y calculo el coste unitario. Veis que la fórmula es muy sencilla, es prácticamente en todas. Aquí le tengo que quitar la parte que he considerado que es fija. Veis que los gastos de personal, una parte la tengo fija y luego el resto lo voy a tener variable. Y por último, tengo que hacer el gasto variable que va en función del precio. Pues fijaros, aquí los management fees, pues asumo que es un porcentaje de los ingresos. Sé que hay management fee básicos y management fee de incentive y van en función del beneficio, pero el beneficio al final lo podéis traducir incluso en un porcentaje de los ingresos. Los alquileres, pues en este caso el alquiler tiene un porcentaje del 2% que es variable. Y luego un 7% que es la reserva de FF&E, ¿vale? Lo calculo también con la misma fórmula. Una vez que tenga estos gastos variables unitarios por volumen y por precio y fijo, realizo una tabla muy chiquitita donde hago el análisis de el margen de contribución. Básicamente empiezo por el precio medio que estoy vendiendo son 360, aquí lo veis. El gasto variable por volumen se lo descuento, que son los que he calculado antes, que son los 172,70, y le quito también el gasto variable que va en función del precio. Lo he puesto como un porcentaje, pues es muy sencillo. Es el 14% de los ingresos. En este caso, como es unitario, es del precio medio unitario. Y quitando al precio medio unitario los gastos variables unitarios, me da el margen de contribución. El margen de contribución es clave para calcular el break-even point, porque lo único que tengo que hacer es dividir los costes totales anuales entre el margen de contribución. Y eso me dará las habitaciones que tengo que vender para que el beneficio sea cero, que ni tenga
ganancias ni pérdidas, sea cero. El punto muerto en ocupación, pues es lo mismo. Aquí lo he calculado en habitaciones vendidas, 11.448. Aquí lo calculo en porcentaje de ocupación. Pues es dividir las habitaciones vendidas entre las disponibles, 150 por 365 días. Y aquí, pues calculo el resultado. Bueno, pues si estoy cogiendo los datos de este P&L, pues me tiene que cuadrar que el resultado sea 1,98 millones, que es el que tengo aquí. ¿Vale? Aquí tengo toda esta información. Una vez que tenga esto, puedo hacer análisis de sensibilidad y decir, oye, pues ¿qué pasa si en vez de tener 26.000 habitaciones vendidas, tengo 22.000 o 20.000 o 18.000? ¿Qué pasa si el precio medio, en vez de ser 360, son 320 o 300? Veis que el gasto variable unitario es el mismo, tanto por volumen y con precio me varía, porque el porcentaje es el mismo, pero veis que me varía en términos nominales porque estoy bajando el precio de medio de la habitación. En términos porcentuales, veis que es 14%, ¿vale? Es el mismo todo. Me da el margen de contribución estimado y aquí me está diciendo el break-even point que tendría que hacer para, con las asunciones estas de habitaciones vendidas y precio medio. Pues si estas son, si aquí me dice, por ejemplo, que el precio medio son esas habitaciones y con 360, veis que esto se me pone a cero. Es decir, el resultado es cero. Con esta información que parte del análisis de la cuenta de resultados. Entonces, ya con esto podemos empezar a jugar y hacer análisis y suposiciones de partida. Lo siguiente que vamos a ver es, bueno, tenemos esta información, pero ahora la empresa se plantea, ¿tengo que abrir el hotel este año con la situación que está cayendo? ¿Merece la pena abrir con el full inventory, 150 habitaciones durante los meses de abril a octubre? ¿O hay otra estrategia que quizás es más atractiva? Por ejemplo, abrir en temporada, pero con 100 habitaciones. A lo mejor puedo cerrar un ala del hotel y son 100 habitaciones las que abro. Yo normalmente ordeno la información en tablas intentando resumir las cosas lo máximo posible. Yo pongo los ingresos, imaginaros un gasto inicial no recurrente que tengamos que incurrir al abrir el hotel, pues yo qué sé, gastos de reparación que hay que hacer, gastos de reapertura, los gastos fijos. Veis que son exactamente los gastos fijos que hemos calculado antes, o sea, todo esto se alimenta de las tablas que hemos hecho antes y de los cálculos. El gasto variable, exactamente igual, son estas partidas que hemos puesto de precio y ocupación por el gasto medio por volumen que hemos calculado. Veis que la fórmula está ahí. Gasto variable, exactamente igual, pero ahora multiplicamos por el porcentaje de gasto variable que va en función del precio. Y aquí me daría el resultado total. Pues esto lo hago por todos los meses y veo los resultados. Una vez que tengo esto, puedo llegar a la conclusión. Bueno, pues aquí hago unas pérdidas de 1,3 millones, 1,27 y aquí 871. Yo recomiendo hacer una tabla, resumen, donde ponéis las tres alternativas que tenéis, ¿vale? ¿Qué alternativas tenéis? Abrir. Enrique, no te escuchamos.
Un momentito que contactamos con Enrique a ver, para solucionar el problema técnico. ¿Me escuchas ahora? Vale, pues si pasa de nuevo me llamas otra vez. ¿Por dónde me he quedado? ¿Perdona? ¿Cuándo? Ah, de la tabla resumen. Vale, vale. Bueno, me escucháis ahora. Cuelgo. Si pasa otra vez, nada, me doy al mute y on y off y fuera. Bueno, esta tabla resumen os integra un poco los ingresos, gasto inicial, variable y fijos y el resultado en cada una de los distintos escenarios, ¿vale? Tanto abrir 100, 150 o cerrar. Veis que el gasto fijo lo vamos a tener en cualquiera de los tres escenarios, con lo cual no es relevante. Realmente lo que es relevante es el beneficio que generen los ingresos después de deducir el gasto inicial y el gasto variable. Si agrupamos estas tres, en el escenario de abrir con 150, veis que me da unas pérdidas de 358, es decir, abrir con 150 no me va a aportar nada, me va a incrementar las pérdidas, con lo cual es mucho mejor mantenernos cerrados, porque pierdo 914.000 en vez de 1,3 millones. Sin embargo, abrir con 100 sí me es más beneficioso, porque pierdo solo 872.000 en vez de los 914. Entre vosotros y yo, mirad, esta diferencia es muy baja. O sea, yo no creo que ningún GM o que ningún comité ejecutivo tome la decisión de abrir una temporada con un inventario de habitaciones reducido si solo se va a ahorrar 42.000 euros. O sea, esto está muy cerca, muy lejos de ser viable. Con lo cual, lo que yo recomendaría que haríais sería analizar la estructura de costes y ver si abriendo con 100 habitaciones podéis ser más eficientes. Un tema que yo analizaría, por ejemplo, mirad, si cogéis los ingresos, solo los ingresos del mes de abril, le quitáis los gastos variables, tanto por volumen como por precio, a ver si ahora... da una pérdida de 7.800. ¿Esto qué me está indicando? Me está indicando que no me merece la pena abrir en abril, incluso tampoco me merece la pena abrir en mayo, ni tampoco en el mes de octubre, pero sí me está diciendo que en los meses de junio a septiembre
sí puede ser interesante abrir. Entonces, esto es lo que debéis un poco analizar, porque a lo mejor no es decir, oye, pues mira, no abrimos en ninguna, de ninguna de las formas, o abrimos con 100. No, ojo, a lo mejor hay que analizar abrir con 100, pero una temporada reducida. Entonces, esto es lo que nos ayudaría a hacerlo. A lo mejor, pues aquí en la fórmula yo digo, pues 0, no abro, pum. En este pongo, no abro tampoco, lo multiplico por 0. Y en octubre, imaginaros que digo, pues tampoco abro. Vale. Ahora, al no abrir los 80, ya no los voy a incurrir ahí. Los 80 los voy a incurrir aquí y los 15.000 no los voy a incurrir ahí, los incurriré aquí. ¿Vale? Veis ahora que ahora esto es más atractivo, ¿vale? Ahora realmente pues ya no son 40, son 63.000. Seguir investigando los costes variables. ¿Puedo disminuir? Yo aquí estoy poniendo un 80% de los costes variables que tengo en mi actual estructura de costes, que son 173. A lo mejor puedo reducir a 75% en junio, julio y agosto a lo mejor los dejo al 80 y a lo mejor en septiembre puedo reducir a 75. El coste variable por precio. El coste variable por precio, fijaros que hemos dicho que es un 14%, pero la mitad es la reserva de FFNI. ¿Qué es la reserva de FFNI? Es una provisión. ¿Nos vamos a gastar realmente ese dinero? Porque ese dinero es una provisión que ponemos aparte en el banco. A lo mejor no nos vamos a gastar este dinero. A lo mejor llegamos a la conclusión, mira, el hotel estaba renovado del año pasado y no nos vamos a gastar en FFNI nada más. Pues a lo mejor podemos disminuir esto por la mitad. En vez de el 14%, un 7%. Si hacéis esto, ahora veis que estamos haciendo un beneficio de 206.000. Bueno, eso ya entramos en unos números que puede tener más sentido hacerlo. Entonces, con estas tablas, ¿no?, que serían los cálculos que vosotros hacéis, claro, esto del 80% o 20% de reducción en coste variable, hay que hablarlo con el departamento operativo. O sea, al final esto no es un número que los financieros ponemos. Nosotros tenemos el desglose en el P&L de los 173 euros y sabemos que a lo mejor cuesta hacer las habitaciones, la limpieza, X. En amenities es Y. Otros gastos, Z. Tenemos el desglose de todo esto. El director del hotel o el director de operaciones, tenemos que acordar con ellos, vamos a hacer un buffet, qué tipo de servicio de restauración vamos a hacer. ¿Es un servicio limitado? ¿Vamos a hacer el turn down de las habitaciones por la tarde? O sea, vamos a intentar ver cuánto podemos reducir los costes variables. Y una vez que acordemos esto, es únicamente hacer esta tabla con el modelo de negocio, ¿vale? Si esto lo acordamos con el departamento operativo, que es alcanzable, luego es lo que digo, tenéis que hacer esta tabla, una tabla de resumen muy chiquitita, muy intuitiva, decir, pues mira, cerrar son 914.000, si abrimos con 150, ni que nadie lo piense, porque es que encima vamos a incrementar las pérdidas en 358.000 y acabaremos con 1,3 millones de pérdidas, pero si abrimos con 100 habitaciones y de forma reducida, en una temporada reducida de junio a septiembre, pues estamos haciendo un beneficio de 200
6.000, con lo cual las pérdidas las vamos a reducir a 707.000. Aquí es los indicadores en drivers, en los supuestos de partida. Pues veis que el gasto fijo en los tres es lo mismo. Veis los 173 de costes de gasto variable por volumen si abrimos con 150. En 100, si hemos acordado que lo podemos hacer por 134 por habitación vendida. El gasto variable también pasa del 14% al 7% y en habitaciones vendidas eso se disminuye en 12 unidades monetarias, de 25 a 13. Pues es un 49% de reducción en gastos variables por precio, un 22% de reducción en gastos variables por volumen. El gasto fijo va a seguir exactamente igual. El gasto inicial pues lo hemos reducido a 95.000 en un 21% y el precio obviamente es alto, pero no es alto porque vayamos a vender a mayor precio, es alto porque nos hemos liquidado los meses de precio más bajo, que son mayo, junio o abril, mayo y octubre. Y sin embargo, el precio más alto que está concentrado de junio a septiembre, nos seguimos beneficiando de ello, ¿vale? Y luego, el número de habitaciones vendidas obviamente se van a reducir porque hemos reducido el número de inventario de habitaciones y sobre todo porque ya vamos a operar una solo de junio a septiembre. Entonces, con esto, no vayáis nunca a ninguna reunión con todos estos números. Estos son los workings que llaman los ingleses, donde hacéis los cálculos y donde estáis seguros que todos los números machean, que no habéis perdido ningún dato, que todo cuadra y que todo está bien. Usar fórmulas, yo uso este truco de fórmulas que es muy sencillo. Pongo en verde y digo, el control tiene que ser 0. Pues esto le tiene que ser igual a la de esta tabla. El resultado, este resultado me tiene que ser igual al de esta tabla. Usar fórmulas de estas en las hojas de Excel que os ayudarán a que no cometáis errores, porque no hay nada peor que ir a una reunión con cifras que no cuadran y luego la gente se vuelve loca. ¿Qué suele ocurrir en la práctica? Tú llegas, ya has hecho este análisis, vas al director general, al comité ejecutivo, lo presentas, tal cual, y al final dicen, oye, esto está perfecto, mira, Enrique, nos ha quedado muy claro, tal, pero ¿y qué pasa si en vez de este precio es un 20% más? ¿O qué pasa si en vez de tener inventario de 100 ahora es de 150? Es decir, tenéis que acompañarlo de un sensitivity analysis, un análisis de sensibilidad. Mirad, el mejor análisis de sensibilidad que yo he visto en toda mi carrera profesional es esta tabla. Es súper sencilla. Esta excluye los costes fijos y lo que os dice es una tabla donde tenéis porcentaje de ocupación. Esto está basado en el modelo de 150 habitaciones, ¿vale? En esta tabla que hemos comentado aquí arriba. ¿Qué pasa si tengo una ocupación de 30, 35, 40 hasta 55%? ¿Y qué pasa si mi precio medio es 120 o hasta 350? Pues esto te da el resultado que tendrías excluyendo los costes fijos, con lo cual es muy intuitivo. Tú dices, pues mira, si hago una ocupación de un 45% y tengo que vender y vendo a 210, pues voy a estar casi en el break-even. No merece la pena abrir. Por lo menos me tengo que ir, yo qué sé, algo un poco más contundente, estas líneas, ¿vale? Y lo que podéis hacer es, pues 30% a un precio medio de 230, 35% a un precio de 230 o 30 o 40% a un precio de 230. Le podéis dar el REFPAR, multiplicáis y le decís a la gente de ventas, mira, podemos alcanzar esta estrategia comercial de ventas, podemos hacer estas ocupaciones, alguno de estos precios en estos cuadros y discutís con ellos y ellos son los que tienen que decir, ah, pues sí, tenemos o el mercado británico o el mercado esto o el doméstico, ahora es todo mercado doméstico, ¿vale? Entonces, esto puede ser de ayuda a la hora de presentar, ¿vale?
con esto yo dudo que os hagan más preguntas, o si os hacen más preguntas las tenéis respondidas con estos datos. Y al final lo que tenéis que imprimir es esto, o sea, olvidaros de imprimir esto otro en una hoja y tenéis el análisis hecho. No sé, Adela, si hay alguna pregunta o alguna duda o está todo el mundo dormido. De momento no hay ninguna pregunta, Enrique. Simplemente recordarles que... Estás mute. Ay, Anda, te ha no. pasado lo mismo que a mí, que no te escuchamos. ¿Me escucháis el resto? Sí, Adela. Vale. Yo no te escucho. Bueno, ahora hablaré con Enrique, pero recordad que os enviaremos este Excel en unos días junto con la grabación del webinar para que lo podáis tener. Ahora hablo con Enrique, que ahora es él el que no me escucha. Disculpad, de verdad. ¿Me oyes ahora? Sí, yo te oigo. ¿Tú me oyes? Ay, yo te oigo. Sí, Ahora. ahora te oigo. Sí, dime. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos. No hay ninguna pregunta. Ah, bueno, espera. Ahora acaba de venir ahora una pregunta. Fernando nos pregunta, ¿cómo calcular el punto muerto teniendo en cuenta la gran diferencia de precio que hay entre meses? Bueno, pues gracias por esa pregunta. Es por lo que tienes que poner el gasto variable en volumen y en precio. Si tú tienes diferencia de precio en meses, tú le das un servicio peor al que viene en el mes de abril o viene en el mes de agosto. Eso es lo que te tienes que preguntar. Y al final, si tú tuvieras un modelo de costes distinto en esos meses, ¿qué puede ocurrir? A lo mejor un hotel de vacaciones, a lo mejor contrata más animación en los meses de temporada alta. A lo mejor dice por julio y agosto. Lo único que tendrías que hacer es divides este coste en temporada alta o temporada baja. ¿Vale? Este coste al final tienes la estructura en tu P&L, tienes el desglose. Entonces, a lo mejor aquí habrá, pues yo que sé, que 50 son de animación. Y a lo mejor dices, pues 50 son de animación, eso es que a lo mejor gasto 70 en temporada alta y 30 en temporada baja. Y te puedes poner estos costes aquí, en vez de hacerlo con un coste, ves que esto está linkeado aquí, un coste. Te puedes poner dos costes y linkearlo con costes. O sea, lo importante es tener claro el concepto, cómo funciona. Esto no es ciencia ficción, esto es costes fijos y costes variables. Si tus costes variables cambian de mes a mes, pues haz asunciones. Mira lo que he puesto yo aquí, días. Pues tú te puedes poner aquí, oye, gasto variable volumen. Y a lo mejor aquí tienes 130, ¿vale? A lo mejor aquí tienes 140, ¿vale? Aquí tienes lo que sea. Tú te lo vas poniendo y al final lo único que tienes que hacer es, en vez de esto, lo cambias aquí y se acabó y te lo recalcula todo. Perfecto, gracias, Enrique. Pues si queréis, vamos al siguiente apartado, que son decisiones de inversión. Mirad, vamos a ver, la forma que he pensado en explicar esto, ¿vale? Para no explicar lo mismo que puedes encontrar, yo que sé, en vídeos de YouTube y todas estas cosas, es el periodo de retorno. Vamos a ver, en decisiones de inversión, la clave que muy poca gente ve es la ecuación riesgo-retorno. Todos van que si la rentabilidad todo el mundo la entiende, ¿vale? Que si hay el beneficio es mayor, todos queremos beneficio mayor, pero no ven la parte del riesgo. Entonces, el periodo de retorno se centra en el riesgo. El periodo de retorno le importa un bledo la rentabilidad. De hecho, ni la mira. Él dice, si yo pongo 10 hoy y las 10 las recupero mañana,
prefiero esa inversión a una inversión que ponga 10 hoy y recupere los 10 dentro de 3 meses, ¿vale? Nos dice solo eso, con lo cual tiene ventajas que se entiende perfectísimamente y todo el mundo dice, hombre, cuanto antes recupere mi dinero, muchísimo mejor. Pero tiene desventajas, que es decir, bueno, si yo recupero el dinero mañana, pero a lo mejor tengo una inversión alternativa que lo recupero dentro de 3 meses, pero me es más rentable, pues a lo mejor que mi criterio de decisión esté solo basado en el periodo de retorno no es lo más apropiado, ¿vale? Porque tengo que tener en cuenta la rentabilidad. Entonces, para eso está la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno te dice, mirad, yo invierto hoy 10 y mañana recupero 12. Oye, pues ahí le he sacado un 20% de rentabilidad. La tasa interna de retorno mide la rentabilidad en términos relativos. En términos relativos es en términos porcentuales. El valor actual neto es en términos absolutos, en valores monetarios. ¿Cuál es el inconveniente de la tasa interna de retorno? Vamos a ver, el inconveniente es que ¿qué ocurre? Vale, yo pongo 10 y recupero 12, es decir, le saco una rentabilidad de 20, pero realmente esos 20 son míos. Nosotros no tenemos normalmente la totalidad del dinero para cometer la inversión inicial. ¿Qué pasa si a lo mejor la mitad de esos 10 los he cogido prestados de un banco? ¿O qué pasa si el 100%, los 10 en su totalidad, me vienen de un banco y ese banco le tengo que pagar un interés de un 10%? Bueno, me dice una rentabilidad de un 20%, pero de ese 20% le tengo que pagar un 10% al banco. Es decir, un 10% de 10 pues sería 1. Al final yo me voy a quedar con 1, con lo cual no me está dando la información realista porque no está teniendo en consideración el coste del dinero, el coste del capital, el coste de que esos 100 los he cogido prestados del banco. Con lo cual nos vamos al valor actual neto. El valor actual neto sí tiene en cuenta el coste del capital, porque descuenta los flujos de caja. Si veis en esta fórmula, lo que está haciendo es, me está descontando los 12 que estoy cogiendo, me está descontando los 12, pero a una tasa de descuento del 10%. Me está diciendo, uy, de estos 12 te tengo que quitar 1, ¿vale? Con lo cual, aquí sí me está dando realmente la rentabilidad que yo le voy a sacar, 1, porque sé que el otro 1 se lo va a llevar el banco. Entonces, estas 3 herramientas que usamos para analizar las inversiones las tenéis que usar de forma conjunta. Yo os he puesto aquí un ejemplo distinto al cual os pusimos en el módulo, que bueno, pues veis proyecto A, B o C, tienes unas inversiones hoy en el año 0 y en un periodo de 5 años van generando unos cash flows positivos. Y aquí calcula el BAN, el TIR y el periodo de retorno. Pues veis que atendiendo al periodo de retorno, pues el proyecto bueno sería C, porque dice, oye, 50 y 50 lo recupero, pero no me está considerando la rentabilidad de estos otros flujos positivos. Si atiendo, sin embargo, al TIR, pues este me da un 45,4% de rentabilidad, con lo cual sería preferible al proyecto C si uso el TIR. Y si uso el BAN, sería el proyecto B, me diría. Claro, tengo que analizar, al final, tengo que usar el sentido común. Es decir, pues tener en mente la ecuación riesgo-rentabilidad y decir, pues oye, aquí tengo más riesgo, porque es que la inversión son 50.000. Es que estamos hablando 50.000 de inversión con 50
o con 100. Vale, luego me va a dar flujos de caja positivo. Entonces, tengo que tener en cuenta la rentabilidad. Tengo que tener en cuenta las tres herramientas, el periodo de retorno, el BAN y el TIR, y ver el apetito que tiene la empresa. No, estas herramientas no nos van a dar la respuesta, nos van a dar herramientas, son unas herramientas para que nosotros pensemos, analicemos la estrategia de la empresa y hagamos recomendaciones en función de la inversión que más se adecua a la estrategia de la empresa y lo sepamos razonar. El proyecto en el BAN descuenta la tasa de descuento, el coste del capital o el coste de oportunidad. Esto puede ser también el coste de oportunidad. Si yo voy a meter aquí dinero y a lo mejor tengo otro proyecto alternativo o meterlo en el banco o en fondos de inversión y me da un 10%, pues esto me tendría que dar más de un 10% de rentabilidad. Entonces, bueno, es usarla las tres de forma conjunta. Hay un tema muy práctico dentro de análisis de decisiones de inversión que es el coste anual equivalente. Este se escucha menos, pero tiene muchísima aplicación, sobre todo para hoteles o empresas de restauración. Y esto lo que te dice es, pues, oye, ¿qué es mejor? ¿Un vehículo usado o uno nuevo? ¿Comprar una impresora o alquilarlo? Tú partes de unos supuestos de partida, pues la tasa de inflación que vayas a tener, la tasa de descuento que quieres meterle en cada proyecto. Yo he usado un 10% en todos para ser consistente. Y luego pues empiezas a hacer asunciones. Pues en el año 0, en furgoneta usada, pues es un 18.000, ¿vale? Que me cuesta a mí. ¿Y por qué me cuesta 18.000? Porque dejo de ganar 15.000 porque voy a seguir usando la furgoneta que tengo y no la voy a vender de segunda mano y por tanto tengo un coste de oportunidad de 15.000, tenéis que meter el coste de oportunidad y luego, pues oye, está usada y le tengo que hacer una reparación, ¿vale? Pasarla a la ITV o lo que fuera de 3.000. Entonces, esto es 18.000 en el año 0, ¿vale? Incluyendo el coste de oportunidad. Y luego en el año 1, pues es el mantenimiento que tengáis normalmente. Aquí estoy asumiendo 20.000 y luego lo único que hago es estos 20.000 incrementarlo por la inflación, porque los proveedores suben los precios, ¿no? Las piezas de repuesto me costarán cada vez más caras. Calculo el valor actual neto, es la misma fórmula que hemos usado antes. Veis que es el valor actual neto con todos los flujos desde el año 1 al 5, descontados al 10%, y luego el año 0 se lo meto aparte, no se mete nunca en la fórmula, ¿vale? Lo metéis aparte. Y aquí lo que hago es usar la fórmula del pago de una hipoteca. Imaginaros que a mí me dan que yo pido en el banco una hipoteca de 5 millones por 5 años a un 10%. Pues lo que te calcula la fórmula del pago de la hipoteca es lo que tienes que pagar cada año. Oiga, por 5 años esto es lo que le va a costar cada año tener su hipoteca. Mirad, préstamo. Vamos a poner el préstamo, yo qué sé, 5 años. 5 años. 5.000. Poner, yo qué sé, un 10% de interés, ¿vale? Si queréis, el 10% de interés. Y luego poner plazo. Plazo hemos dicho 5 años. Pues, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto es el pago anual? El pago anual es la fórmula en Excel que es de pago. Esto está cuando os envíen esto, os los pondrán con la fórmula en español, ¿vale? Yo es que tengo pues das el interés anual, el número de periodos es 5 y luego el valor actual, lo que te están prestando el día de hoy, son 5 millones. Y pues esto te dice, oiga, usted me va a tener, para coger mis intereses,
que pagar todos los años durante 5 años 1,3 millones. Pues esta es la fórmula que estamos haciendo, ¿vale? Esta es exactamente la misma fórmula. ¿Por qué? Porque el valor actual neto ha descontado todos estos flujos de caja al año 0, con lo cual es como si pidiéramos un préstamo por esta cantidad. Y luego, lo que hacemos es que son por 3 años, lo que estoy usando la furgoneta usada, pues pongo el plazo de 3 años y veis que es la misma fórmula. Mirad, 28.190, 28.190. ¿Qué ahora lo hago con este otro? Pues ahora me da esta. Este es un 10%, pero ahora son 5 años. Pues me da los 27.622, ¿vale? Es así. Aquí tienes otra alternativa también, que es poner un valor final, que es, imaginaros que decís, oye, yo al final creo que la voy a poder vender por, yo qué sé, 2.000. Pues entonces metéis ahí, si la queréis revender al cabo de los 3 años, y también esto os ajustará de ese valor, ¿vale? Yo no estoy asumiendo que el vehículo lo vayamos a vender al final de los 3 años. Y para la impresora y la impresora comprar o alquilar es exactamente igual. Es decir, mirar, ¿cuánto me cuesta el comprarla? El comprarla, pues tengo que hacer el desembolso grande en el año 1 y luego voy a tener un mantenimiento reducido porque no estoy pagando cuotas de leasing. Si la alquilo, pues lo más seguro es que tengáis que pagar cuotas de leasing durante toda la vida del inmovilizado. Gastos de mantenimiento van incluidos en las cuotas de leasing normalmente, pues si lo compráis tenéis que poner algo, 200, lo que sea. Y esto os calcula exactamente con la misma fórmula lo que sería más económico. Esto lo vais a usar muchísimo. Yo, emails de gente de restauración, de otros departamentos, oye, tengo esto, ¿qué es mejor? ¿Comprar, vender o usar nuevo o reformarlo? Entonces, esto es útil. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda de estos dos temas de decisiones de inversión, que están los dos? Bueno, Fernando pregunta que cómo estableces el valor de la tasa de descuento al 10%. ¿Qué criterios utilizas? Vale, eso no está incluido, no lo hemos incluido en el módulo, ¿vale? No lo hemos incluido en el módulo. El tema de la tasa de descuento, vamos a ver, el tema de la tasa de descuento, tú tienes un capital que vas a invertir, ¿vale? Y aquí puede ser externo, ¿vale? Te voy a poner bancos, ¿vale? O puede ser propio, que son los accionistas, ¿vale? ¿Vale? Los dueños de la empresa. No tengo, es que tengo yo el teclado este y la N no lo tengo. Y los dueños de la empresa, ¿vale? Es así. Yo te voy a dar una aproximación, ¿vale? Porque esto lo puedes complicar con cálculo de betas, etcétera, etcétera. Entonces, tú pones aquí el capital que te dan, ¿no? La cantidad. Imagínate, yo qué sé, que te dan 10.000 y estos te dan 10.000. Lo que tienes es que ver qué rentabilidad le van a exigir a este capital, ¿vale? Y aquí le pones la rentabilidad. Vamos a ver, imaginaros que este pone, yo qué sé, 20.000, para no ponerlo lo mismo. Entonces, estos tienen un peso
específico, ¿vale? Que este es, pues, oye, de los 30.000, este pone el 33%, ¿vale? Y el 67% los propietarios, ¿vale? Esta gente le exigirá una rentabilidad, ¿vale? Rentabilidad. Pues tú le pones la rentabilidad que ellos te exijan, ¿vale? Pon que la rentabilidad que tiene el banco, pon que sea un 10%, yo qué sé, y pon que estos te exigen un 15%. Bueno, entonces, tú ya sabes que eso lo tengo en, que el pago que te esperan cada año es 1.000 y el pago que te esperan cada año los dueños, ¿vale? Es 3.000. Con lo cual, esto es lo que le tienes que sacar. Entonces, tú lo calcularías dividiéndolo así. Es decir, al final, ¿tú qué estás haciendo? Tú estás poniendo un dinero. Tú de tu bolsillo, si eres dueño de la empresa, o los bancos. Y nadie pone el dinero gratis. El banco quiere una rentabilidad y el dueño quiere una rentabilidad. Pues es tan sencillo como esto, ¿vale? Tú le das la rentabilidad en unidades monetarias, ¿vale? El banco, ¿cómo sacas el coste del capital del banco? Pues cuando negocias el contrato de préstamo, lo tienes ahí, el tipo efectivo que te pongan o que tú negocias. Y los dueños ya es más complicado, ¿vale? Los dueños dependen del apetito del riesgo que tengan, de la industria, del sector. Entonces, hay un, vamos, yo sé que están preparando más píldoras y módulos de otro programa en el cual se tratará eso en profundidad, con métodos del WACC, cómo calcularlo. Pero para darte una aproximación, tendrías que usar la rentabilidad que exige cada persona al capital que han invertido. En decisiones de inversión también puede ser el coste de oportunidad. Yo qué sé, tú imagínate que tienes dinero en tu cuenta bancaria, ahora es que no pagan intereses, casi tenemos que pagar nosotros intereses, pero tú imagínate que tienes una cuenta bancaria que te dan un 7% de rentabilidad. Oye, entonces tendrás que invertir en proyectos que te den más del 7%. Porque si tienes, ¿no?, letras del tesoro que te dan un 7%, no merece la pena que cojas riesgo cuando tienes una inversión más segura. Son esos factores. ¿Alguna otra pregunta, Adela? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, son las 6. Tenemos unos 15, 20 vale. minutitos. Vale. Matías nos pregunta, ¿cómo crees que van a evolucionar los criterios de bancos o auditores externos a la hora de tener en cuenta posibles deterioros de activo debido a las consecuencias del COVID? Vamos a ver, yo creo que hombre, depende de quién seas. Si eres una empresa que tiene un patrimonio importante y tiene deudas con los bancos, pues seguro que se vuelcan, ¿no? Porque, vamos a ver, el COVID, no nos engañemos, en cuanto esté la vacuna, yo creo que va a haber un efecto péndulo. Yo creo que va a haber un boom de 3 pares de narices. Yo te hablo las propiedades que tenemos nosotros. Nosotros tenemos reservas ya hasta el 2023 nos están entrando reservas, porque están todos locos. Si es que llevamos confinados un año entero, vamos, yo me voy a ir a ver a mi hija a Doha en cuanto tenga un segundo y será el viaje de mi vida. Y esto lo está haciendo, es el mindset que tienen todos, con lo cual los bancos saben eso. Es un tema de capear, ¿no? Como si puedes aguantar
o no puedes aguantar. Y ahí depende lo endeudado que estés y las posibilidades que tengas de refinanciar. Si, por ejemplo, yo qué sé, te has endeudado con un loan to value de un 90%, pues vas a tener pocas posibilidades. Yo qué sé, si a lo mejor puedes refinanciar, puedes aumentar plazos, puedes cambiar ¿no? el tipo de financiación que tengas. Si tienes una empresa matriz también que te pueda dar garantías, el activo que tengas es un activo estratégico que tiene un valor per se o no. Pero y luego yo, el feedback que a mí me están dando todos los bancos es que ellos priman más que el valor del activo la rentabilidad de la operación. Es decir, ellos ven con más ojos financiar un activo que tampoco sea de mucho más allá, pero que esté generando la cuenta de resultados cash flows positivos. Eso es mejor que tener un loan to value de un 30%. ¿Alguna otra pregunta, Adela? No, de momento no. Vale, pues si queréis, vamos al precio volumen. Vamos a ver, esto es un poco entenderlo, si os podía dar las fórmulas, ¿no? De cómo desglosar las variaciones en ingresos entre volumen y precio. Aquí tenéis año 1 y año 2, ¿vale? Aquí veis que la variación es 90. Bueno, ¿qué cantidad de esos 90 vienen por volumen? ¿Qué cantidad de esos 90 vienen por precio? Yo aquí lo que os voy a hacer es usar cosas que hemos aprendido en el colegio, que yo creo que lo recordaréis mejor, ¿vale? Yo intento que entendáis los conceptos. Si sabéis una fórmula y no sabéis el concepto, se os va a olvidar. Si sabéis el concepto, se os olvidará la fórmula, pero lo averiguaréis. Veis que en el año 1 tenéis un volumen de 60 y un volumen de 16. Aquí tenéis una gráfica vertical y horizontal, volumen y precio. Pues si en el año 1 tengo 60 y tengo un precio de 16, pues quiere decir que estaré más o menos aquí. ¿Vale? Entonces, no sé, vamos a coger el color que más nos guste y decimos, oye, pues mira, esta va a ser, ¿no? Los 960, es esta área, los 960, ¿vale? Los 60 por los 16. Ahora veis que en el año 2 hemos ido hasta los 70, ¿vale? Hemos ido hasta los 70 y se nos ha reducido a 15, con lo cual estamos aquí. Vale, pues entonces dibujamos esta y veis que lo tenemos. Bueno, ¿cómo hacemos el volumen? ¿Y cómo hacemos el precio? El volumen, veis que se me ha incrementado en 10, de 60 a 70. Pues serán los 10 por, fijaros, se me ha incrementado hasta aquí, 15. Lo multiplico por los 15 y ese será el volumen. ¿Y el precio cuál será? El precio, fijaros lo que ha pasado, el precio me ha bajado en 1, de 16 a 15. Pues será esta área. Cojo esto, que es el 1, y lo multiplico, miro dónde acaba, por el 60, ¿vale? Lo multiplico por el 60. Entonces, esto me da a mí los 90. Veis de forma intuitiva que esta es la parte del volumen y esta es la parte de
voy a usar este mejor, del precio. Pues es justo esto, esta es la descomposición. Son unas fórmulas absurdas. Aquí se ve de forma intuitiva y es muy fácil de recordar. Es únicamente, os sabréis, se me ha olvidado la fórmula, hoja en blanco, te coges un A ver, si en el año 1 he vendido 60 y en el otro 16, te lo pones y ves aquí, ¿no? Es base por altura, es lo que nos enseñaron en el colegio. Son estas áreas y estas áreas. Y es como lo descomponemos, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta en este tema? No, vale. Pues ya por último, vamos al balance. Vamos a ver, ¿qué partidas nos fijamos, o yo recomiendo por lo menos de fijarse en el balance? Yo recomiendo fijarse en todo, ¿vale? Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y los cash flows. Y los cash flows, no hemos tratado los cash flows, pero yo he estado trabajando con cash flows todo este año, todos los días. Los tenía que cambiar día sí y día también. Vamos a ver, yo miraría lo que os decía en la fórmula. Cuadra el balance. Esto parece una idiotez, pero de verdad, yo he ido a empresas que he pedido, ¿me puedes dar tal? Y no cuadraba el balance. Pues acordaros de la ecuación básica. Los activos tienen que ser igual que el pasivo y el neto. Pues oye, hacer esta comprobación que se tarda muy poco y por lo menos sabéis que estéis trabajando con el informe correcto. Muchas veces trabajamos con informes que no son correctos y lo descubrimos muy tarde. ¿Quién pone la pasta? Hombre, a mí me interesa en el negocio decir, oye, estamos muy apalancados, los accionistas están poniendo el dinero, dependemos más de los bancos. La pregunta que me habéis hecho, esto es muy, muy importante. Pues yo siempre hago este ratio, ¿no? Aquí decimos, oye, pues recursos propios, viene casi el 80% de recursos propios y los recursos ajenos es el 22%. Recursos ajenos pensamos en el banco. Vamos a ver, los recursos ajenos es todo lo que no ponen los propietarios. Si debo si debo dinero a Hacienda, vamos a ver, esto está al revés, ¿vale? Estos son los recursos ajenos, ¿vale? Que es el pasivo, y estos son los recursos propios, ¿vale? Con lo cual, pues oye, recursos propios se están poniendo solo 22. Tengo 13,8 y recursos ajenos tengo 48. Recursos ajenos, pensar que no es solo el préstamo que tengo con el banco, ¿vale? Si debo dinero a Hacienda, si debo dinero a proveedores, son los proveedores que me están financiando, ¿vale? Mi ciclo económico. Entonces, mirar todo. Otro tema que yo suelo ver, que lo hablamos, ¿cómo vamos de liquidez? La liquidez es fundamental. Si no tenemos dinero mañana para pagar las nóminas, no hacemos nada. Pues también yo veo el fondo de maniobra, es decir, que tengo pasivos a cortos suficientes, que tenga activos a corto plazo suficientes para pagar los pasivos a corto plazo. Aquí tengo un fondo de maniobra negativo, ¿vale? Con lo cual, pues esto no es muy, muy buena señal, ¿vale? Porque tengo de proveedores a pagar 13, provisiones 4.000 y Hacienda 1,2, y luego tengo de activos las saldo de clientes, el realizable, el disponible y el exigible, ¿vale? Y en bancos, con lo cual tengo que empezar a cobrar saldo de clientes si quiero hacer frente a los pagos de proveedores o seguir retrasándolo. Otro tema que veo, algunos, ¿cómo gestionamos la empresa, el hotel? Pues, yo qué sé, desde ratios de beneficio, ¿no? Tanto a nivel de GOP, ¿no? Que sean positivos, que estén más o menos, que tengan sentidos. Pues un GOP en función del modelo de negocio, pues yo qué sé, un 30 o un 35%. Yo he visto GOPs hasta del 50%, depende de qué negocio, lo tenéis que poner con el negocio vuestro. Y luego yo miro también
la rotación de existencias y el periodo medio de cobro y de pago. Pues yo qué sé, rotación de existencias. Pues os podéis coger ¿no? el coste de las existencias de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? y las existencias en el balance lo dividís y lo multiplicáis por el número de días. Y esto me está diciendo que tardo 122 días, ¿vale? 4 meses prácticamente en rotar las existencias. Yo investigaría, decir, oye, si soy un hotel, ¿cómo mantengo 4 meses las existencias? A lo mejor es que es un hotel enorme y a lo mejor, pero bueno, por eso lo estamos poniendo en relación al consumo. Y en relación al consumo parece que aquí tengo que investigar. ¿Yo qué miraría las existencias? Bueno, que se hiciera el inventario y luego las existencias que estuvieran mucho tiempo en el almacén, ¿vale? Para intentar sacarla, porque a lo mejor no tienen salida. Y periodo medio de cobro a clientes es un poco la misma fórmula, ¿no? El saldo clientes dividido entre los ingresos por 365, pues oye, tardar 88 días, depende de qué tipo de hotel, ¿no? A lo mejor si sois un hotel de empresas que te pagan tarde, pero vamos, estos ¿no? Es bastante tiempo, con lo cual, pues yo aquí investigaría también un poco. Y claro, ¿quién está pagando el pato? Los proveedores. si realmente no estás cobrando el dinero que supuestamente tienes que cobrar de los clientes, las existencias, tienes ahí movilizada existencias más de 120 días, pues al final eso no te permite pagar a tus proveedores a lo mejor a tiempo. Entonces, de un vistazo rápido, ¿no? Un balance, y un balance que podéis resumir, podéis sacar toda esta información. Y luego, por último, este es un añadido, no lo metemos en el módulo de finanzas, es el análisis de DuPont. ¿Por qué me gusta? Esto lo que hace es la rentabilidad respecto del patrimonio neto que ponen los accionistas, ¿no? Es el resultado neta, los 3.959 entre el patrimonio neto, que al final, fijaros, es lo que interesa. Es decir, yo soy un empresario, yo pongo dinero en un negocio. Yo os pregunto, ¿vosotros queréis un negocio que tenga muchos activos, muchos inmuebles, mucho, ¿no? Bricks and mortar que llaman los ingleses, o queréis sin ningún activo? ¿Queréis un negocio donde los propietarios inyecten muchos recursos para tener, ¿no? Músculo financiero en el largo plazo, o un negocio donde no inyecten nada? Pues este análisis de DuPont responde a esas preguntas y este ratio lo descompone en 3, que es el margen operativo, ¿vale? Que es el resultado neto entre las ventas. Todos estaremos de acuerdo que cuanto mayor sea el margen de nuestra cuenta de resultados, mejor. Pues oye, si vendo 50.000 y no tengo ningún gasto y mi beneficio es 50.000, es cojonuda. Para mí sería la empresa perfecta porque no tengo ningún gasto. La rotación de activos. ¿Cuál sería la rotación de activos? Decir, oye, el número de veces que los activos se transforman en ventas. Pues cuanto más alto sea este número, mucho mejor, ¿vale? Y luego el apalancamiento financiero, que es el que hablábamos, que es al final, oye, ¿cuánto dinero tengo que poner yo de todos los activos que tiene la empresa? Y esto lo que os debe dar de pensar es los 3 pasos que tiene una empresa. Es decir, unos inversores, unos dueños ponen un dinero. Por desgracia, el dinero, tú si ingresas dinero en un banco, no va a generar nada, no vas a prestar un servicio ni vas a vender ningún producto. Tienes que ese dinero invertirlo. Por ejemplo, en un hotel. Tú inviertes en un hotel, compras el edificio, compras las instalaciones, el equipamiento, empiezas a contratar personal y eso ya
puedes empezar el negocio, a comercializarlo y te va a ir generando unos resultados. Pues esto te lo divide en esas tres partes. Te lo divide en el dinero que ponen los accionistas, te lo divide en cuántos activos tienes que invertir, las inversiones que haces en activos, y luego lo que te va a generar de rentabilidad esos activos a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. Mirad, yo para mí, mi empresa mejor es la que gano mucho, la que tengo muchos ingresos, ningún gasto, que el ingreso va directamente a mi bolsillo, no tengo que meter dinero en equity y encima no tengo que invertir en activos. O sea, un profesional independiente. Los youtubers son fenomenales porque los tíos son autónomos. O sea, no han puesto en su sociedad nada, el capital mínimo. El equipamiento es un ordenador y su creatividad y para de contar. Y los resultados, pues si hacen 3, 4, 5 millones, no tienen ningún tipo de gasto o los gastos son mínimos. Profesionales independientes, abogados, si te vas ya a un bufete con oficinas, pero si eres tú, ¿no? Desde tu casa con una inversión mínima y controlable. Entonces, este análisis sí te enseña esas tres partes del negocio y esas tres partes yo siempre le intento ver y entender. Bueno, no sé si Adela hay alguna pregunta o algún tema más a tratar. Sobre este tema, de momento no hay más preguntas, pero si quieres podemos pasar a una pregunta general. Sí, claro, por supuesto. Espera, la tenía aquí. Sandy Catasta pregunta, de manera general, en materia de finanzas, ¿cuál es el checklist para una apertura de un hotel? Es una pregunta rápida para contestar. Vamos a ver, el checklist de finanzas, del departamento de finanzas. Vamos a ver. Lo primero es tener al equipo, ¿vale? Yo creo que lo primero es tener un equipo. Y a mí, creerme que es lo que más problemas me está dando, es tener un equipo motivado y dispuesto, ¿no?, a hacer el trabajo. Los sistemas hoy en día son fundamentales. Y los sistemas también desde un punto de vista de planificación contable. Finanzas tiene que hablar y tiene que entenderse con reservas, con ventas, con marketing, cuando se hace el setup del PMS, de los point of sale. Todos los códigos tienen que estar perfectamente mapeados. Y luego en el sistema contable en sí, que al final es donde toda la información queda, el chart of account, el chart of account, no sé cómo se dice en español, el plan de cuentas. El plan de cuentas es muy importante y sobre todo pensando en contabilidad analítica. ¿Cómo no? Todo el tema de tesorería, y todo el tema de tesorería es tener cuentas bancarias abiertas, cómo vamos a recolectar el dinero, comprobar que funciona tarjetas de crédito. Y yo creo que esas son, digamos, a grosso modo, los temas que habría que ver. Obviamente el checklist te va a especificar ¿no?, más en detalle cada uno de estos aspectos. El tema también que yo veo muy importante cuando abres, por ejemplo, es los activos fijos, ¿vale? Porque empiezas, tienes el hotel nuevo con toda la maquinaria tal. Si haces un registro de activos fijos con sus depreciaciones, con cada elementos, y si tienes el orden y lo llevas de una forma, también eso te va a ayudar de una forma muy, muy importante. Esto, ¿hay algún...? Era la pregunta de Sandy, ¿no? Sí.
Sandy, ¿hay algún tema que tú veas problemático o que te resulta un poco más laborioso? No, tengo muchas preguntas. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te Sí, escucho, te tengo escucho. muchas preguntas porque resulta que este hotel lo vamos a abrir pronto y yo por lo que veo es que me van soltando todo y me van a soltar todo. Y entonces, bueno, no tengo experiencia en finanzas, aunque soy una fanática de las finanzas, me han encantado siempre. Entonces yo lo que quiero más bien es que voy a hacer un pequeño email a por unas preguntas muy directas porque ya recomienzo a trabajar el mes próximo, en marzo. Y entonces quiero llegar con una maleta llena de, es que tenemos esto, es que tenemos esto, que hay que comprar esto, esas son todas mis preguntas para una obertura de una familia que nunca en su vida ha tenido hoteles, pues creo que voy a estar bastante ocupadita, pero cuento contigo, Enrique, necesito tu ayuda. Sí, sí, oye, tú mándame eso encantado, pero nos das Gracias. un notición, que tenemos un hotel que abre en marzo. Madre mía, No, eso es para celebrarlo. no abro en marzo, abro en para la gestionar, o sea que el hotel Sí, todavía no está abierto sí, al público, porque ni siquiera hemos pegado la moqueta en las habitaciones, para decirte. claro, Entonces, claro. nos falta terminar. Abriremos en junio si todo sale bien. Claro. Mira, sinceramente, el punto primero que te he dicho es el tema del personal, porque yo creo que es lo más importante. Y si me dices que es una familia que no tiene experiencia, me imagino que a lo mejor es el primer proyecto en el sector y a lo mejor tampoco tienen los recursos necesarios, yo te recomiendo que si a lo mejor vosotros no podéis tener yo que sé, mucho personal o un personal con mucha experiencia, cojáis asesoramiento externo. Bernat No Canellas, yo le conozco y te lo recomiendo, que bueno, tiene muchísima experiencia, tema de consultoría, ha hecho trabajos excelentes y bueno, seguro que él y su equipo te echa una mano para lo que puedas necesitar. Pero eso es lo más importante, alguien que te pueda guiar en ese proceso, porque luego como tengas, mira, yo siempre digo, entré en una empresa a trabajar que cuando me preguntan digo, ojalá que hubiera entrado a trabajar desde cero. Es que tuve que empezar desde menos tal. Todo estaba mal y al final es un problema con otro problema. O sea, el dinero bien invertido al final te da muchísima, muchísima rentabilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable. Nada, a ti, un placer. ¿Hay alguna otra pregunta? No Ah, seáis tímidos, preguntar lo que queráis. sí, Celine desde Kenia nos escribe con una guest house de menos de 10 habitaciones. ¿Qué recomendarías como equipo? Con un guest house de menos de 10 habitaciones. Sí, ¿Abre todo el año? no sé, Celine, si nos puedes contestar. Yo ahí, vamos a ver, nosotros tenemos propiedades. Hay un poco más que el número de habitaciones, también tienes que ver al rate que vas a cargar. Nosotros tenemos ski lodge en Suiza, ¿no? Bueno, pues tenemos un team, 5, 6, 8 personas, pero no es solo, ese es un driver, solo tienes que ver también el top line, no solo el número de habitaciones, no es lo mismo una habitación que la venda 100, una habitación que la venda 1000. Yo he estado trabajando, por ejemplo, en hoteles como Claridges, que es un hotel de 5 estrellas en Londres. Nosotros hacíamos un RevPAR de 1000 libras al día. O sea, es muy importante tener eso, porque claro, eso luego es lo que te va a permitir el nivel de recursos. Muy bien, dice que sí, que abre todo el año como Todo el año, ocupación. claro. Sí, Pues ahí tendrás que tener gente muy polivalente y que sean flexibles, ¿no? Que hagan, pues yo qué sé, en contabilidad. Claro, también es importante si tienes una compañía
o sea, si es parte de un grupo y te van a poder dar algún tipo de support o no. Nosotros tenemos una oficina en Londres y damos support a estas, yo qué sé, tenemos vilas aquí en Mallorca, que son pocas habitaciones, pero hacemos mucho trabajo, damos mucho soporte desde Londres. O sea, depende un poco de la estructura. Depende también, por ejemplo, de las compañías que tengas. Yo he estado en sitios que tenían 10 habitaciones y tenían 3 empresas. Digo, joder, por 10 habitaciones, 3 empresas. Luego tienes que hacer cuentas estatutorias, etcétera, etcétera. O sea, todo es muy importante. Es lo que hablaba con Sandy, ¿no? Que tienes que ver todas estas cosas, porque al final, yo qué sé, si tienes una estructura corporativa de 5 empresas, con una holding, una propco, una opco y 2 entre medias, pues vas a tener que hacer a lo mejor auditorías, vas a tener que hacer filing en el company house, en las cuentas estatutorias, todas estas cosas. Perfecto, pues de momento no hay más preguntas. Muy bien. Pues nada, para mí ha sido un placer. Espero que os haya sido de utilidad y por favor, si tenéis alguna pregunta más, ¿no? que o no os hayáis atrevido a preguntar o se os puede ocurrir luego, pues desde luego no dudéis en hacérnosla llegar, que estamos aquí para echaros una mano en todo lo que podamos. Y ha sido un placer estar con todos vosotros. Exacto. Por mi parte, me gustaría agradecer también vuestra participación y comentaros que os espero la semana que viene con el webinar de Front Desk de la mano de nuestra experta Fina Montoro. Será a la misma hora, a las 5, y hoy sobre la 1 habéis recibido un email en el que ya podéis votar los temas de los que queréis que trate el webinar de Front Desk. Así que muchas gracias y hasta pronto. Adiós.